La diputada Malfesi. Muchas gracias, señora Presidente. Bueno, las razones por las cuales iba a motivar mi voto negativo a este proyecto de ley, voy a agregar uno que encontré hoy muy sorpresivo cuando leí este proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma de la Constitución. Y es que se condiciona el contenido de los artículos que va a elaborar la Convención Constituyente que va a reformar la Constitución, lo cual me parece gravísimo. Yo considero que esta reforma, en primer lugar, es innecesaria en muchos puntos. Los derechos, que son prerrogativas o facultades de los seres humanos, los tenemos por ser personas. Y aquí hay una gran discusión entre el derecho natural y el derecho positivo. ¿La norma jurídica crea los derechos o simplemente los reconoce? Porque si estamos en la postura de que los crea, nuestra vida, nuestra libertad, nuestra propiedad, dependen del gobierno de turno. Y muchas veces, cuando el derecho positivo nombra un derecho, muchas veces lo arruina, lo hace añicos y lo destruye. Por otra parte, recordemos que el artículo 6 de la Constitución actual de la provincia, voy a permitir acá leer el textual, dice: los habitantes de la provincia, nacionales y extranjeros, gozan en su territorio de todos los derechos y garantías que le reconoce la Constitución Nacional y la presente, inclusive aquellos no previstos de ambas y que nacen de los principios que las inspiran. Es decir, si vamos a la última reforma de 1994, en la Constitución Nacional hay todo un nuevo capítulo de derechos, así que yo creo que no es tan necesario hablar de todos estos derechos cuando en realidad están en la Constitución Nacional y los tenemos ya por ser personas. Respecto de los órganos, Ministerio Público de la Acusación, Defensoría, tranquilamente se pueden crear por ley. La autonomía municipal, de que tanto se habla de la autonomía, el artículo 123 de la Constitución Nacional ya la consagra. Quizás se podría establecer por ley. Fíjense que mucho tiempo se debatió sobre la llamada competencia contencioso administrativa cuando se litiga contra el Estado y se crearon las cámaras contenciosas. Por otra parte, yo creo que aquí se confunde lo que es una Constitución, que tiene que tener principios, lineamientos básicos, esenciales, con lo que es una ley. Se pretende incorporar en la ley la caja de jubilaciones, las cajas profesionales, darle rango constitucional, cuando eso debe estar en una ley. En segundo lugar, yo creo que es inoportuna. ¿Pero por qué es inoportuna? En sesiones extraordinarias estar hablando de una reforma constitucional. Las sesiones extraordinarias son para temas de urgencia. ¿Cuántas leyes nos quedaron en el tintero? Las mías no pasaron ni por una comisión. Recién hablaban del problema en IAPOS. Yo presenté un proyecto para que IAPOS sea optativo, que entre IAPOS a competir sanamente, que no tenga más de 500.000 de afiliados ahí cautivos, que eso hace que se achanche el servicio. El arte de curar, la derogación del CIRCREV, un sistema que le saca dinero a la gente de sus cajas de ahorro, de sus cuentas bancarias sin siquiera pedirle permiso ni orden judicial, es apresurada. La Comisión de Asuntos Constitucionales sí se reunió 3 días, buenísimo, pero en total menos de 6 horas. Se preocuparon mucho que entren a sacar fotos, que filmen, pero yo el primer día no lo podía creer. 1 hora y media dijeron, bueno, acá terminamos. Le digo, ¿por qué no seguimos hoy? Realmente increíble. Y es costosa. El artículo 14 autoriza al gobernador a realizar los gastos y reestructurar el presupuesto. ¿Y qué dice el artículo 114 de nuestra Constitución provincial? Los convencionales gozan de la misma remuneración de los legisladores. Nada se habló cuando se habla acá del proyecto de ley de necesidad. ¿Qué pasa si un convencional tiene otro puesto en el gobierno? ¿Va a cobrar los 2 sueldos? ¡Qué suerte que va a tener! Es una reforma de la casta para la casta. Yo a la casta, que Javier Milei lo llama así, yo lo llamo la politiquería barata y berreta. Para mí eso es la casta. Fíjense una cosa, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que yo ilusa preguntaba, ¿vamos a poner los artículos o va a ser por materia? Porque así dice la Constitución provincial. Va a ser por artículo o por materia. Después me encuentro que hasta dice cómo debe ser el sentido de la convención en los artículos. Yo proponía la incorporación de los artículos para habilitar a la convención a la eventual
estructura de un poder legislativo unicameral. Eso es una reforma, eso saca un montón de costo, eso agiliza la tramitación de las leyes. Ahí teníamos un lindo tema. En la Comisión de Asuntos Constitucionales, si no era porque lo preguntó el diputado Emiliano, no se iba a tratar el procedimiento de selección de los convencionales. Estaban todos diciendo, bueno, muy lindo esto, fue una gran apertura, muchas gracias. Y el diputado Peralta dijo, che, paren, y el tema de cómo se eligen los convencionales no lo vamos a tratar. Y finalmente, ¿qué salió? Una idea maravillosa. La Constitución provincial habla de diputados o convencionales y no hace otra distinción. Y si la ley suprema no distingue, la norma de menor jerarquía no debería distinguir. Pero acá hicieron una obra maravillosa, lucubraron a ver cómo podían de alguna forma influir en el resultado electoral. Y dijeron, 50 de los convencionales van a ir por sistema proporcional. ¿Y qué vino? Mágicamente. Y 19, uno por departamento. ¿Dónde está habilitado el tema de uno por departamento? En los senadores. ¿Por qué? Porque los diputados representan al pueblo y los senadores representan a los departamentos. Pero ¿cuál es el título jurídico válido para decir que 19 del total de los convencionales se tienen que elegir por departamento? Eso es inadmisible. Pero como no se justifica de ninguna forma, en realidad es capcioso y lo que hace es intentar modificar el resultado del electorado. Y lo sabemos todos acá. La mejor forma de reflejar la voluntad del electorado es mediante elecciones con un distrito único, elección directa y proporcional de todos los convencionales, que por otra parte es lo que establece la Constitución vigente. Después vemos que se consagra la paridad de género con rango constitucional para todas las candidaturas y para la Corte Suprema. Ya lo he dicho varias veces, la paridad de género es un insulto a la mujer. La mujer se gana su lugar por idónea. Y con esa paridad de género podemos llegar a lesionar el orden de mérito. ¿Qué pasa si los 5 o 6 primeros más idóneos son hombres o son mujeres? Con esto de la paridad de género y todo este invento. El cupo femenino viola la idoneidad. No es por la razón de sexo o de género que se logra un lugar. Es por idoneidad. Una constitución tiene una finalidad fundamental. La finalidad de una constitución es limitar el poder. Por eso nace el constitucionalismo clásico liberal. El monarca, ¿qué era? El monarca tenía los 3 poderes juntos, ejecutivo, legislativo y judicial. Y era vitalicio y a veces era hereditario. ¿Qué se quiere acá? ¿Un puyano, un puyarito? Vamos a la verdad de las cosas, vamos a hablar como se debe hablar. Y más allá de las normas jurídicas, existe también un límite moral, un límite ético. Un gobernador, si él asume con ciertas reglas, si el pueblo lo votó con ciertas reglas, él debería decir, no, por favor, yo soy ético, por más que jure la nueva Constitución, me voy a apartar como candidato porque voy a seguir cumpliendo las reglas de juego por las cuales me eligieron. Y como frutilla del postre nos encontramos con el inciso del artículo 2, que establece expresamente, habilita los temas según lo indicado a continuación. El artículo 2, después, antes de la sección primera, apartado A dice, las modificaciones referidas en este artículo se habilitan en los siguientes sentidos. Le está dando la letra a la Convención. El artículo 4. La Convención Reformadora se reunirá con el único objeto de considerar las reformas al texto constitucional incluidas en los artículos mencionados y en los temas que están habilitados por esta ley para su debate conforme queda establecido en el artículo 2. El artículo 5. Serán nulas de nulidad absoluta todas las modificaciones, derogaciones y agregados que realice la Convención Reformadora apartándose de la competencia establecida en el artículo 2. Es decir, del juego armónico de estos artículos queda claro que se está habilitando la Convención, pero se le está diciendo el sentido de la reforma. Y eso no es así. El procedimiento es, la ley declara la necesidad de la reforma indicando los artículos o la materia. Por eso yo preguntaba insistentemente, ¿lo hacemos por artículo o por materia? Pero acá no solamente se indican los artículos y la materia, se está diciendo el sentido por el cual tiene que
Y hoy me daba risa en la Convención de Asuntos Constitucionales, empezaron a discutir temas. ¿Cómo le van a poner un límite temporal a un municipio para que haga su carta orgánica? ¿Qué son? ¿La Convención Reformadora? Esos temas son de competencia de la Convención, no de nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es indicar los artículos de la materia. De última, si querían, pueden decir, se aconseja en tal sentido, pero poner como se puso, eso es un disparate. Y más allá de todo este análisis, si bien se llegó al quórum para sancionar la necesidad de la reforma, parece que soy adivina, porque bueno, estamos por votar, vamos a ver cómo se compone la Convención Constituyente. Yo creo que la voluntad popular va a enderezar todo este entuerto y todo este manoseo y va a evitar que la casta triunfe. Y vamos a sancionar una nueva Constitución que respete plenamente la vida, la libertad y la propiedad privada. Muchas gracias. Gracias, diputado.